Un saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de la materia de comportamiento del consumidor. En esta oportunidad vamos a desarrollar un nuevo capítulo, que es el capítulo 4, denominado la psicología del consumidor. Antes de iniciar con este video, quiero aclarar que este es un capítulo relativamente largo, por lo cual vamos a dividir la presentación en dos videos, haciendo en este primer video la primera parte y en un próximo video haremos la segunda parte del capítulo. ¿Qué es la psicología del consumidor? Recordemos que la psicología de manera general es una ciencia que estudia el comportamiento humano. En el caso de lo que es marketing y específicamente el comportamiento del consumidor, es muy importante entender a una persona que está en posición de comprador o de consumidor, y para ello obviamente vamos a utilizar herramientas de lo que es precisamente la psicología. Entonces, como dice el texto, en consecuencia, la psicología del consumidor analiza el comportamiento de un individuo en su rol como comprador y usuario de un producto a través de las distintas etapas del proceso de compra. Es importante identificar o mencionar que en este capítulo vamos a hablar de las etapas en el proceso de compra y cómo podemos referirnos o entender el comportamiento del consumidor a través de la psicología. Como habíamos mencionado, vamos a hablar de lo que es el proceso de decisión de compra, ya que la psicología del consumidor está precisamente enfocada al comportamiento, y el comportamiento se va a enfocar también en lo que es precisamente cuál es la razón para que una persona decida adquirir un producto. Como dice el texto, en primer aspecto de análisis en la psicología del consumidor se debe enfocar al origen de la decisión de compra. Si se logra identificar cuáles son o fueron los motivos para impulsar o que impulsaron a un individuo para decidir una compra, se podrá persuadir al mismo en una futura compra o en la adquisición de otros productos. Si nosotros logramos entender cuál es el motivo por el cual una persona decide adquirir un producto, entonces podemos, como vendedores, pues como dice el texto, persuadir, es decir, podemos entrar dentro de la mente del consumidor y convencerlo de adquirir otros productos de nuestra misma línea, o persuadirlo para volver a repetir esta compra en caso de que esa sea la intención. El origen de la decisión de compra estará influenciado por distintos factores psicológicos que marcan la diferencia entre un individuo y otro. Es importante entender, cuando hablamos de los consumidores, al ser en su mayoría personas, porque podemos hablar también de empresas, pero en este caso, cuando nos enfocamos en la psicología, vamos a entender el consumidor como una persona individual. Entonces es importante entender que cada persona tiene una forma distinta de ver las cosas, más allá de que posiblemente la decisión de compra sea la misma o el origen de la decisión de compra. Sin embargo, no necesariamente eso implica que el comportamiento del consumidor en diferentes consumidores va a ser igual. Para poder entender los factores psicológicos que influyen en la decisión de compra o en el origen de la decisión de compra, es decir, cuál es la razón por la que una persona decide adquirir un producto, vamos a mencionar cuáles son los factores psicológicos que influyen precisamente en esta decisión. Y estos son, bueno, están enfocados, de acuerdo a lo que el análisis que hacen los expertos, en 7 elementos o en 7 puntos específicos. El factor cultural, el estatus, el factor afectivo, la necesidad, la masificación, innovación o tecnología, y el factor de pertenencia. Estos son elementos psicológicos que son los que dan origen a la decisión de una compra. Vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos. Vuelvo a reiterar, hay que entender que el origen de la decisión de compra es de dónde nace la necesidad de adquirir un producto. Recordemos, como habíamos mencionado en capítulos anteriores, que todos los productos son desarrollados con la intención de satisfacer una necesidad. Entonces es importante identificar de dónde nace esta necesidad. El factor cultural está relacionado con el lugar geográfico al cual pertenece un individuo, sus tradiciones, sus costumbres familiares, el nivel socioeconómico o el grupo social al cual o en el cual se siente miembro. ¿Qué significa esto? Todas las personas tienen una herencia cultural, desde el lugar donde viven,
el país de donde provienen, la familia dentro de la cual han sido criados, pues las tradiciones de su lugar de origen, de su familia, puede ser de su religión o tradiciones que se pueden adoptar en función, como dice acá, al grupo social al que esta persona se pertenezca. Entonces, el factor cultural es un elemento importante para decidir una compra, ya que puede influir, pues tomando en cuenta que las personas van a seguir un cierto patrón de comportamiento en función precisamente a estos elementos o tradiciones temas relacionados con su cultura. El estatus se refiere básicamente a un cierto nivel jerárquico de vida que pueda tener una persona. El estatus, como dice el texto, este factor es uno de los más influyentes dentro de la psicología del consumidor, ya que mediante los medios de comunicación se deja una imagen mental de lo que el individuo debe buscar como modelo de vida a seguir. Por tanto, provoca que los diferentes estratos socioeconómicos aspiren a esta forma de vida, causando el consumismo. ¿A qué se refiere esto? Por naturaleza, el ser humano tiende a subir de estatus a través del tiempo, ¿no? Cuando una persona se hace independiente económicamente, va a empezar a buscar la manera de mejorar sus ingresos y, consecuentemente, subir a un estrato social mayor a través del tiempo, ¿no? Y esto, lógicamente, va a influir dentro de la psicología del consumidor, ya que el tema del estatus nos va a generar necesidades de adquirir productos, ya sean bienes o servicios, en función a mejorar nuestro estatus. Por ejemplo, comprarse un auto, comprarse una casa, o comprarse una casa más grande, o comprarse un auto más moderno, comprarse ciertos productos que no solamente vayan a satisfacer una necesidad general, sino también un tema de sentirse mejor y sentirse mucho más satisfecho con el producto. A eso se refiere el estatus. Ahora bien, es muy importante, como dice acá en el texto, que tomemos en cuenta que el estatus es uno de los factores más influyentes. No porque las personas sean materialistas en general, sino porque es una necesidad de acuerdo a lo que establece, por ejemplo, la pirámide de Maslow, que nos dice que hay ciertas necesidades que se van cubriendo en función obviamente a los factores de requerimiento, ¿no? Entonces esto nos permite entender que va a ser muy importante el nivel de estatus que una persona quiere tener a través del tiempo. Por lo tanto, es por eso que el estatus es uno de los factores más importantes, ¿no? Y como nos dice aquí, dentro de los medios sociales o los medios de comunicación, que son los que permiten transmitir la información que quiere el comprador el vendedor hacia el comprador, entonces se puede dejar una imagen mental en ese sentido. Es decir, buscamos, por ejemplo, personas o personajes conocidos, famosos, que tienen un cierto nivel de estatus alto, por ejemplo, jugadores famosos de fútbol, personajes de la farándula, artistas, etcétera, y los ponemos como un ejemplo para que las personas estén interesadas en llegar a tener un cierto parecido, digamos, dentro del estatus a estos personajes. Entonces se los pone en ciertas situaciones utilizando un determinado producto, por ejemplo, y se entra dentro de la mente del consumidor psicológicamente, convenciéndolo de que utilizando este determinado producto ellos van a estar al nivel posiblemente muchas de estas personas admiran, ¿no? Entonces a eso se refiere el hecho de que se puede influir bastante psicológicamente en función al tema del estatus. El factor afectivo. El factor afectivo ataca procesos mentales y sentimentales para que el individuo prevea posibles problemas que se le podrían presentar tanto con sus seres queridos como en sus propias expectativas. Por ejemplo, la venta de un seguro. Este factor es considerado como un excelente manipulador para crear adicción y consumismo. ¿A qué se refiere esto? Todos los seres humanos por naturaleza tenemos sentimientos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, estos sentimientos van a ser un factor psicológico de influencia en la toma de decisiones. Es muy importante desde el punto de vista del vendedor poder entender el factor afectivo
que da origen a la decisión de una compra para atacar precisamente este factor y convencer a una persona de adquirir un determinado producto. Por ejemplo, el ejemplo que nos da precisamente el texto, que son los seguros, ¿no es cierto? Una persona siempre va a sentir la necesidad de darle seguridad, darse seguridad a sí mismo en muchos casos, o a las personas a las que personas que dependen de él, ¿no? Un padre de familia, por ejemplo, va a buscar la seguridad económica, emocional, etcétera, de su familia, suponiendo que pues en algún momento podría tener alguna situación complicada, se puede enfermar o de repente fallezca y necesita tener la seguridad de que su familia, sobre todo sus hijos, van a estar protegidos en caso de que pues llegara a faltar. Entonces ese es un elemento importante que se capta en el factor afectivo, no solamente en temas de seguridad o de generar una cierta percepción de problemas, sino también afectivo en el sentido de generar felicidad, generar momentos gratos, generar comodidad. Cuando nosotros desarrollamos un producto o una empresa desarrolla un producto, normalmente vende una idea detrás del producto y el factor afectivo es muy importante, ¿no? Porque estas ideas que nosotros generamos a través del producto van a atacar precisamente eso, hacer que las personas se sientan mejor, se sientan felices, se sientan más cómodas, aumentar su ego, digamos, ¿no es cierto? Los productos de belleza, por ejemplo, tienen la intención de vender precisamente eso, ¿no? Belleza. Entonces te promueven una idea de que si utilizas este producto, obviamente te vas a ver mucho mejor físicamente, ¿no? Los productos que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, ¿no? Todos los productos de este tipo utilizan el factor afectivo como un factor de influencia para influir, valga la redundancia, en la decisión de compra del posible consumidor, ¿no? Más aún cuando se trata de temas de seguridad, como decíamos, o de salud, o temas obviamente relacionados con ese tipo de cosas, ¿no? Productos que si uno se pone a analizar no tienen nada que ver, digamos, con esta situación, se promueven en ese sentido. Por darles un ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que no vende su producto solamente. Coca-Cola vende detrás de ese producto, en todos sus productos, venden diferentes ideas, ¿no? Con Coca-Cola, por ejemplo, el tema de la familia, el tema de la felicidad. Si hablamos de otro producto como Fanta, por ejemplo, se habla de diversión, ¿no? Cuando hablamos de productos de, por ejemplo, Simba, etcétera, que te hablan también de los amigos, o cuando hablamos de cervezas, por ejemplo, que obviamente atacan el factor afectivo en el sentido de mostrarte una persona feliz, un grupo de amigos, la reunión con la familia, etcétera, que son elementos que van a atacar de manera pues profunda el factor afectivo, ¿no? El cuarto factor psicológico de influencia es el factor de necesidad. El factor de necesidad se basa en convencer de lo necesario que es el consumo de un producto para la vida cotidiana. Es importante mencionar en este caso que se puede crear una necesidad aunque en realidad el producto no sea esencial, haciendo mención de las características, tecnologías, servicios, etc. ¿A qué se refiere esto? El factor de necesidad obviamente es uno de los factores psicológicos más importantes también, porque la mayor parte de las cosas que una persona adquiere es precisamente porque van a satisfacer una necesidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es un factor psicológico que se puede manejar, haciendo, como dice la teoría, que las personas identifiquen un determinado producto como un factor esencial o como un producto esencial en su vida cotidiana. Y algo muy, muy importante que menciona también el texto es que la necesidad se puede generar, ¿no? Existen necesidades naturales, obviamente, como las necesidades básicas, ¿no? El alimento, la vestimenta, la vivienda, etcétera. Y existen otro tipo de elementos que no se generan o no se consideran como necesidades naturales, pero sí se van generando a través del tiempo. Por ejemplo, el uso de la tecnología. Los celulares, las computadoras, etcétera, son productos que han ido generando una necesidad. Si ustedes ven hace unos 20 o 30 años atrás, no tener un celular no era algo tan importante, ¿no? Solamente las personas que tenían un poder adquisitivo alto podían acceder a un teléfono celular o a un servicio de telefonía celular, pero la mayor parte de la gente no lo tenía y no le era indispensable. Sin embargo, ahora
pues este elemento es un elemento prácticamente de primera necesidad, ¿no es cierto? Más aún ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues el estar conectado a internet, el tener estos accesos a la tecnología son fundamentales, ¿no es cierto? Entonces se va generando las necesidades en función, obviamente, a la situación en la que vive una persona y en función, obviamente, a los elementos que se van desarrollando. Al margen de la pandemia, el tema de tener un celular, por ejemplo, ya es un factor de primera necesidad en la mayoría de los casos, ¿no? Muy pocas personas no tienen celular o tienen un celular muy básico, ¿no? Porque prácticamente todo hacemos en nuestro celular, entonces es una necesidad que se ha creado, ¿no? Y esto obviamente se puede manipular para atacar la psicología del consumidor. Otro factor importante que es muy interesante es la masificación. ¿A qué se refiere la masificación? Es posicionar un producto en la mente del consumidor haciéndole notar que es adquirido o utilizado por una masa de gente, utilizando frases como usted aún no lo tiene, ¿qué espera?, etcétera, esperando que el consumidor tome la decisión de tener el producto ofrecido, ¿no? El tema de la masificación es convencer a las personas de tener un producto porque todo el mundo lo está comprando o porque todo el mundo lo tiene o porque está de moda, ¿no? Como vemos en la imagen, es seguir la tendencia de otras personas. Entonces, el factor de masificación hace o permite que las personas vean una necesidad en adquirir un producto porque todo el mundo lo tiene. Eso es mucho más fácil de, por ejemplo, manejar en adolescentes, ¿no? Que lógicamente pues son personas que dentro de ese rango de edad son mucho más fáciles de influenciar con temas de moda, con temas de pues justamente el consumo masivo de un determinado producto, ¿no? Entonces a eso se refiere la masificación. Es otro factor importante que si nosotros identificamos podemos utilizar como una herramienta para potenciar la venta de un determinado producto. El siguiente factor psicológico de influencia es la innovación o tecnología. La innovación o tecnología, en este caso, se propone la tecnología o la innovación como factor imprescindible para el mejoramiento en la calidad de vida, provocando que el consumidor busque tomar la decisión de adquirir la comodidad, la eficiencia y la simplificación del trabajo, siendo suficiente causal para tomar la decisión de compra. Obviamente este factor psicológico de innovación y tecnología es algo que se ha ido implementando no hace mucho tiempo, porque obviamente la tecnología pues hace varios años atrás no era un factor importante o no estaba presente en la vida de las personas, pero a medida que se ha ido introduciendo la tecnología en la vida de las personas, cada vez se hace más indispensable, ¿no? El ejemplo que dábamos hace un momento del celular o el acceso a internet, bueno, el tema de elementos que nos permiten, como dice acá, mejorar nuestro nivel de vida o nuestra calidad de vida, o por lo menos generar un nivel de satisfacción en el sentido de tener mayor comodidad, ¿no? Por darles un ejemplo, el control remoto. El control remoto de una televisión es un elemento que se ha creado ya hace varios años, pero que ha revolucionado el mercado porque obviamente te generaba una comodidad de poder acceder o manipular tu televisor sin necesidad de moverte desde el lugar donde estabas o desde tu cama, ¿no es cierto? Entonces ha sido un elemento que ha generado una necesidad provocada precisamente por la tecnología, ¿no es cierto? El uso del celular, volvemos a reiterar, es uno de los ejemplos más claros en este sentido, porque actualmente los celulares te dan muchas herramientas que antes no tenían, ¿no es cierto? El celular ha sido generado como un teléfono móvil, es decir, para llamar y recibir llamadas, y poco a poco ha ido evolucionando y ha ido proponiendo mayores beneficios al consumidor, ¿no es cierto? Ahora utilizamos el celular para como despertador, como agenda, obviamente para entrar a internet, para ver videos, para comunicarnos por otras formas que no sean necesariamente el teléfono. Bueno, tenemos millones de aplicaciones para diferentes cosas que podemos nosotros necesitar, ¿no? Juegos, aplicaciones para estudiar, es decir, hay un montón de cosas que podemos nosotros utilizar a través del teléfono celular y del internet. Entonces la tecnología en ese sentido se convierte en un factor psicológico de influencia porque nos genera obviamente una necesidad.
Por último, dentro de lo que son los factores de decisión de compra, los factores psicológicos de influencia, más bien en la decisión de compra, está el de pertenencia. El factor de pertenencia ataca el ego personal del consumidor potencial, haciéndole notar que para lograr una posición afectiva, un estatus o lograr la pertenencia de un grupo específico, debe obtener el producto o servicio ofertado para ser reconocido o aceptado. Este es un tema muy similar a lo que es el factor de afectivo, ¿no? Y relacionado también con lo que es el estatus. El tema de pertenencia es que la mayor parte de las personas en algún momento de su vida tienden a buscar pertenecer a un determinado grupo social, ya sea dentro de su trabajo o sus actividades, por ejemplo, dentro de la universidad. Ustedes deben tener sus grupos de amigos específicos con los cuales comparten ciertos factores en común, por eso es que obviamente son amigos, ¿no es cierto? Dentro de la vida en general de la sociedad pertenecemos a un equipo de fútbol, tenemos preferencia por, qué sé yo, inclusive dentro de la vida política, ¿no es cierto?, a un determinado grupo social o dirigido hacia un partido político, etcétera. Son elementos de pertenencia, ¿no? O grupos sociales, por ejemplo, pertenecer a un grupo específico qué sé yo, cultural, ¿no es cierto?, pertenecer a una fraternidad, digamos, dentro de lo que es el tema del folclore, ¿no? O pertenecer a un grupo específico social, ¿no es cierto?, las denominadas tribus urbanas, ¿no?, que también es parte de lo que es el factor de pertenencia. Y en ese sentido, obviamente, hay elementos en común que tienen estas personas y que pues obviamente van a generar una necesidad en la persona que quiera pertenecer a este grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos utilizar ese elemento también para influir en la decisión de compra de una persona, haciéndole entender o notar que el tener un producto, utilizar un producto o acceder a cualquier tipo de servicio, por ejemplo, puede ayudar a sentirse perteneciente a un grupo social. A eso se refiere el factor psicológico de influencia de la pertenencia. Bien, esos son los 7 factores que habíamos mencionado que dan origen a la decisión de compra. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque como decíamos al principio, si nosotros entendemos cuál es la razón o cuál es el origen que ha llevado a una persona a tomar la decisión de adquirir un producto, podemos influir en su decisión de compra. Bien, continuando con el tema del origen de la decisión de compra, vamos a hablar de algo muy importante que va más allá de los elementos de influencia que acabamos de mencionar. Como dice el texto, más allá de los factores de influencia, el consumidor concibe la decisión de compra en función al tipo de pensamiento con el que él mismo se maneja. Muchos expertos consideran que esta condición no es influenciable, ya que se cree que es parte de la personalidad del consumidor, y es en consecuencia el verdadero origen de la decisión de compra. Bajo este criterio existen 2 tipos de pensamiento que puede tener el consumidor: el pensamiento racional y el pensamiento impulsivo. Esto va un poco más profundo en el tema de la psicología, porque ya tiene que ver con la personalidad. Como dice acá, tenemos los factores de influencia, que son los que hemos mencionado, pero por encima de los factores de influencia está la forma de pensar de una persona, valga la redundancia, en función a su propia personalidad. Y en ese sentido existen 2 elementos que ya los habíamos mencionado de manera general en capítulos anteriores y que ahora vamos a hablarlos de manera mucho más específica. Hablamos de lo que es, como decíamos, el pensamiento racional y el pensamiento impulsivo. Es muy importante entender que si bien son 2 elementos diferentes, no significa que una persona solamente se enfoque o tenga un solo tipo de pensamiento. De hecho, la mayor parte de los expertos que analizan y trabajan con lo que es el comportamiento del consumidor y la psicología del consumidor mencionan que todas las personas tenemos parte de pensamiento racional y parte de pensamiento impulsivo. Algunas personas piensan más de forma racional que impulsiva y otras personas son más impulsivas que racionales, pero todos los seres humanos tenemos esos 2 tipos de pensamiento. ¿Qué es el pensamiento racional? El pensamiento racional responde a una decisión de compra basada en un pensamiento lógico, que no solo busca satisfacer una necesidad, sino hacerlo de la mejor manera y en las mejores condiciones.
Una compra o adquisición bajo el pensamiento racional está basada en ciertos criterios que son fundamentales para la toma de decisión, que son los que vamos a mencionar a continuación. Pero vamos a explicar bien a qué se refiere el pensamiento racional. El pensamiento racional, como dice ahí, y como dice su nombre, está impulsado más en pensamiento lógico. Todas las compras que hacemos, como decíamos antes, todos los productos que vamos a adquirir van a ser en función a satisfacer una necesidad. Pero el pensamiento racional no solamente busca satisfacer la necesidad como tal, sino buscar la mejor manera de hacerlo o las mejores condiciones. Es decir, un producto que nos dé todas las ventajas o la mayor cantidad de ventajas para adquirir el producto y que realmente nos convenza en temas, por ejemplo, económicos, que esté dentro de un precio razonable o dentro de nuestro presupuesto, que realmente se lo pueda utilizar de manera efectiva, etcétera, ¿no? A eso se refiere básicamente el pensamiento racional. Entonces vamos a mencionar precisamente cuáles son estos criterios fundamentales. Criterios de decisión de compra bajo el pensamiento racional. La lógica, como ya habíamos mencionado, la relatividad y la objetividad. ¿A qué se refiere la lógica? Cuando hablamos del pensamiento racional, hablamos de que es una decisión consistente con la realidad. Es decir, es algo que nosotros estamos adquiriendo convencidos de que es algo que realmente necesitamos y que no es solamente por gusto o que no es solamente un tema de moda o un tema simplemente del momento, ¿no? Sino que es algo que efectivamente va a cubrir una necesidad bastante importante. Dentro de la lógica decimos que el pensamiento racional se apoya en la experiencia. Esto es muy importante para tomar una decisión desde el punto de vista racional. Generalmente vamos a buscar información y dentro de ello vamos a buscar nuestra propia experiencia con el producto si es que estamos repitiendo una compra o la experiencia de otras personas. Otro punto importante dentro de la lógica en el pensamiento racional es que equilibra la necesidad y el presupuesto. Esto es algo muy importante porque cuando una persona compra un producto de manera racional, como les decía antes, va a buscar un equilibrio entre el nivel de satisfacción que nos da ese producto y la necesidad que estamos buscando satisfacer y el presupuesto. Es decir, vamos a invertir un monto más alto si realmente la necesidad es mayor, ¿no? O vamos a hallar un equilibrio, es decir, vamos a ver si algo realmente vale la pena comprarlo pese a que tenga un precio alto, ¿no? O definitivamente no es tan importante adquirir el producto y preferimos no comprarlo porque nuestra necesidad no es tan grande. Entonces equilibra la necesidad y el presupuesto. El segundo punto dentro del pensamiento racional es la relatividad. ¿A qué nos referimos con esto? El pensamiento racional analiza el nivel de necesidad. Es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El nivel de necesidad va a ser relativo en función, obviamente, a la adquisición de un producto. Si realmente es muy necesario o realmente es muy importante adquirir el producto, lo haremos. Si es más un tema pues emocional, entonces lógicamente vamos a dudar en adquirir el producto, ¿no? Y obviamente en relación a eso está el segundo punto que nos dice que el deseo de adquisición es moderado. No nos desesperamos por adquirir un producto cuando lo compramos con un pensamiento racional, precisamente porque vamos a tomar la decisión en función a varios factores o vamos a buscar mucha información antes de adquirir. Entonces nuestro deseo de adquirir el producto es moderado, porque si el deseo fuera alto ya sería un pensamiento impulsivo. La objetividad. Se adquiere un producto en función al cumplimiento de un objetivo o meta. Compramos un producto con una razón específica. Tenemos que tener una motivación y tenemos que tener un objetivo para ese producto y no lo compramos simplemente porque nos ha gustado o porque nos parece atractivo o porque nos llama la atención en ese momento, sino porque tiene una razón de ser. Eso en función a la objetividad cuando hablamos del pensamiento racional. Y finalmente decimos que satisface una necesidad de mediano o largo plazo. Cuando hablamos de adquirir un producto con pensamiento racional, es un producto que vamos a adquirirlo para utilizarlo por mucho tiempo, ¿no? Es decir, va a satisfacer una necesidad de largo plazo. Por ejemplo, comprarse una casa. Una persona no se compra una casa para vivir un día y trasladarse el día siguiente, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, va a adquirir este producto de manera racional porque es un producto que lo va a utilizar a largo plazo, ¿no? O una computadora, o un televisor, o productos que tengan un precio alto, ¿no es cierto? Que nos significa erogar un monto alto de dinero. Generalmente lo vamos a hacer de forma más racional porque son compras a mediano y largo plazo.
El pensamiento impulsivo, por el contrario, responde a una decisión de compra basada en un deseo emergente sin mucho análisis, que busca satisfacer una necesidad inmediata sin percibir beneficios prolongados, es decir, no es de largo plazo, y sin justificar por lo general los medios o consecuencias. Es importante entender que el pensamiento impulsivo obviamente es la contraparte del pensamiento racional, pero no significa por esto que sea algo malo. Simplemente decimos que el pensamiento impulsivo está más enfocado a responder a una necesidad inmediata o de corto plazo o un deseo emergente, es decir, algo que nace en ese momento, que no lo hemos pensado con anticipación. Y al igual que el pensamiento racional, una compra o adquisición bajo el pensamiento impulsivo está basada en ciertos criterios que son fundamentales para su decisión, que son los que vamos a mencionar. También está implícito en el pensamiento impulsivo la lógica, pero con las siguientes connotaciones. En el caso de la lógica, en un pensamiento impulsivo no son consistentes con la realidad, es decir, exageran o distorsionan la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Como es una compra o una intención de compra impulsiva, masificamos la necesidad que realmente va a satisfacer con la finalidad de convencernos a nosotros mismos de adquirir el producto, ¿no? No es tan importante, pero nos convencemos a nosotros mismos de que sí lo es. Entonces, por eso a eso se refiere el tema de que pues no es consistente con la realidad porque tiende a exagerarla o distorsionar. No se apoya en la experiencia. Cuando hacemos una compra bajo un pensamiento impulsivo, no es muy importante la experiencia, ¿no es cierto? Es decir, no es necesario que nosotros hayamos conocido el producto antes o que alguna otra persona nos haya recomendado, sino simplemente lo compramos porque nos parece atractivo o que pensamos que va a satisfacer nuestra necesidad. Y finalmente, dentro del punto de vista de la lógica, no exige un equilibrio entre la necesidad y el presupuesto. Muchas veces un pensamiento impulsivo nos lleva a tomar una decisión de adquirir un producto sin importar mucho si el precio es más alto que en relación a la necesidad que va a buscar satisfacer. Como es impulsivo y es algo que realmente deseamos en ese momento, a veces no está relacionado con que el presupuesto tenga un equilibrio con la necesidad, es decir, podemos gastar más de lo que deberíamos gastar en ese producto simplemente porque en ese momento pues nosotros tenemos el deseo de adquirirlo. Es lo que pasa, por ejemplo, con los teléfonos celulares. Vuelvo a este ejemplo porque se aplica para muchas cosas. Cuando un nuevo modelo de celular entra al mercado, el precio es bastante elevado y poco a poco va bajando el precio, ¿no es cierto? Pero hay muchas personas que les interesa o que tienen cierta necesidad de adquirir un producto cuando es nuevo, porque es nuevo precisamente, entonces no les interesa pagar un precio elevado por adquirir el producto primero que los demás. Entonces ese es un pensamiento impulsivo y a eso se refiere precisamente este punto de la lógica, donde nos dice que no existe un equilibrio entre la necesidad y el presupuesto. El segundo elemento es la inflexibilidad. ¿A qué se refiere esto? El pensamiento impulsivo siempre considera una necesidad como urgente. Es decir, que como es impulsivo, no es un tema negociable si vale el término. Tengo que comprarlo en ese momento porque sí. Entonces, todas las necesidades se consideran como urgentes desde el pensamiento impulsivo, ¿no? Y el deseo de adquisición es exigente, es decir, necesito adquirir el producto porque obviamente es algo que en ese momento va a satisfacer una necesidad emergente. Por otro lado, tenemos la objetividad. La objetividad dentro del pensamiento impulsivo nos dice que se adquiere un producto sin necesidad de que cumpla un objetivo o una meta, a diferencia del pensamiento racional, como se acordarán de la diapositiva anterior, nos decía que compramos un producto porque va a buscar satisfacer o cumplir un objetivo específico. En el pensamiento impulsivo no, adquirimos el producto porque en ese momento tenemos el deseo de hacerlo, pero no necesariamente tiene una razón de ser. Simplemente es un deseo del momento y satisface una necesidad de corto plazo, ¿no? A diferencia del pensamiento racional, que es de mediano a largo plazo, en este caso va a satisfacer una necesidad de ese momento. Por ejemplo, ir a un concierto de música, ¿no? Un concierto, obviamente, nos va a llevar la decisión de adquirir un boleto para entrar a un concierto o a un partido de fútbol. Es un pensamiento impulsivo, no es un producto que lo vamos a utilizar a largo plazo, ¿no es cierto? Vamos a ir al momento y pues después de eso ya se va a terminar
el uso de nuestro determinado producto. Entonces, esa es una adquisición de pensamiento impulsivo que satisface una necesidad de corto plazo. Bien, dentro de todo lo que hemos mencionado, la primera parte, como decíamos, nos habla precisamente del origen de la decisión de compra. En el siguiente video vamos a arrancar justamente desde este punto, que es la lógica del comprador, que nos habla ya de los pasos que sigue una persona para adquirir un determinado producto. Entonces vamos a quedar en este video ahí para que ustedes lo puedan desarrollar con calma, y en el siguiente video vamos a continuar con el avance de esa segunda parte de la materia. Espero que este video haya sido de su agrado, que sea comprensible y que podamos avanzar en el siguiente video con lo que nos falta del capítulo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.